El mapa, alcanzando a un mundo atribulado. Este es un resumen de algunas actividades humanitarias de la Sinagoga Iglesia de todas las Naciones y Emanuel TV. Mientras ves, te invitamos junto con nosotros a alimentar al hambriento, traer alivio al pobre, ayudar al débil y bendecir al necesitado. De este modo, alcanzar a un mundo atribulado. Haití. El 12 de enero de 2010, partes de la isla caribeña de Haití literalmente se derrumbaron en pedazos, a merced del sexto terremoto más fatal de todos los tiempos, dejando a más de 230,000 muertos y millones más sin hogar. Daño irrecuperable fue hecho a los sistemas de comunicación, las principales instalaciones de transporte, redes eléctricas y hospitales, mientras los cuerpos de los muertos yacían esparcidos en las calles. Edificios enteros se derrumbaron. Centros comerciales estaban en escombros, las comunidades devastadas y la infraestructura local borrada. Era una escena de desesperación y carnicería. Mientras Steve y Joshua veía las imágenes desgarradoras del sufrimiento haitiano, no podía darse el lujo de mirar hacia el otro lado. Por lo tanto, nació el equipo de socorro de Emanuel TV para el terremoto en Haití. Misión de llevar esperanza a los huérfanos, alivio a los enfermos y consuelo al sufrimiento a la apartada nación de Haití. Tenemos un equipo de doctores y un equipo de rescate. Evangelistas, pastores y doctores médicos se están trasladando hacia Haití. Tenemos televidentes en todo el mundo. Estaremos muy felices por tu ayuda con respecto a un avión de carga. Así que televidentes de todo el mundo, un avión de carga, tu ayuda es necesaria. Yo sé que el Señor tocará el corazón de los televidentes. Ellos van con logística, comestibles para Haití. Gracias, televidentes. Creemos que Dios te tocará verdaderamente y te dará ese deseo para ayudar con un avión de carga. Gracias. Este es el avión de carga rentado por Emanuel TV, que llevará la ayuda de emergencia directamente a Haití con el fin de establecer un hospital provisional para proveer asistencia médica y socorro a la gente de Haití. Dios nos habla a través de ellos, diciendo que están en necesidad para que podamos ser sus benefactores. El fuerte debe fortalecer a los débiles con todo su ser, ya que somos uno la fuerza del otro. Qué real privilegio es estar en la posición de dar. Buenas tardes, mi nombre es Tito Meléndez. Soy piloto y propietario principal de la aerolínea TMF en Miami. Trabajamos cercanamente con Emanuel TV, volando hacia la muy necesitada gente de Haití. Yo y de parte de todos los empleados de la aerolínea TMF, estamos muy orgullosos de ser capaces de ser parte de esta visión de Emanuel TV. Yo soy uno de los pilotos de TMF. Yo soy el piloto de este avión, pero también tenemos más pilotos. Gracias por sus donaciones y por toda su ayuda. Dios los bendiga. Este es un almacén en Florida, en los Estados Unidos, donde los preparativos están en marcha para la misión Socorro de Emanuel TV para el terremoto de Haití. Cajas sobre cajas de productos alimenticios, suministros médicos y otros artículos de primera necesidad están siendo cargados en el camión para su transportación. Todos estos productos serán puestos en el avión de carga, dirigido a Haití para aquellos que más lo necesitan. Este es otro avión de carga rumbo a Haití. Objetos de uso diario, que la mayoría de estos se han convertido en una escasez en el país afectado por el terremoto de Haití. Sin la generosidad y el apoyo de los socios de Emanuel TV y amigos, nada de esto sería posible. La noche ha llegado y los productos son puestos en el avión de carga. Destino: Haití. Con toda la carga almacenada en la bodega, el avión despega dejando Florida. No tardaron en aterrizar en el aeropuerto de Cap Haitian en el norte de Haití.
El avión de carga se dirige a una parada después de un viaje sin problemas desde Florida. Vamos a escuchar al capitán del avión. Mi nombre es Bob Ive, el capitán de vuelo de esta mañana. Tenemos muchos suministros médicos y algunas provisiones para Emmanuel TV. Muchas gracias. De nada. A salvo en tierra, el equipo de Emmanuel TV entra en acción y empieza a desmontar la carga. Con entusiasmo trabajan juntos en común acuerdo y la carga es desmontada. Siendo conmovidos por la difícil situación del pueblo haitiano, socios y televidentes de Emmanuel TV de todo el mundo, incluyendo médicos, enfermeras y otros especialistas, fueron tocados para ayudar. Muchos dejaron sus hogares y se unieron al equipo de socorro Emmanuel TV para el terremoto en Haití, para dedicar su amor, fuerza, tiempo, habilidad y ayudar a las víctimas de esta tragedia. Estableciendo conexiones con la base militar de las Naciones Unidas, el equipo de Emmanuel TV fue conducido en convoy a Arcaye, un gran pueblo residencial en las afueras de Port-au-Prince, donde se le dio un terreno por el alcalde de la ciudad para establecer un hospital provisional llamado Clínica Emmanuel. Desde el momento en que el equipo llegó, incluso antes de que la estructura del hospital provisional fuera completada, víctimas del terremoto y gente en una necesidad desesperada de ayuda empezaron a inundar la Clínica Emmanuel para recibir asistencia. Como la primera clínica de salud gratuita de atención básica en la comunidad, el equipo fue capaz de proporcionar tratamiento médico esencial, medicamento, consulta, asesoramiento y atención a la gente de Haití. Trabajando casi sin parar en el calor sofocante desde el amanecer hasta el anochecer, los médicos y enfermeras asisten a más de 80 personas diarias, administrando medicamento para salvar vidas y realizando operaciones menores. Además de los suministros para tratamiento médico, la Clínica Emmanuel también está involucrada en la distribución de tiendas de campaña para los que se quedaron sin hogar a causa del terremoto. En medio de la obra, ellos también pasan tiempo con los niños, muchos de los cuales quedaron huérfanos durante el fatal terremoto. Aquí está una de las muchas maletas llenas de ropa enviada por los socios de Emmanuel TV en todo el mundo. Con amor se la dan a los niños, de los cuales muchos perdieron sus pocas posesiones y ropa durante el terremoto que dejó 280,000 edificios derrumbados. Los niños de este orfanato alegremente reciben su ropa nueva. Cientos de personas con diferentes enfermedades y problemas entran todos los días a la Clínica Emmanuel. Esta es el área de espera donde se sientan hasta que son atendidos por el equipo de Emmanuel TV. Suministros médicos de todo el mundo son regularmente donados a la misión de la Clínica Emmanuel TV, proporcionando alivio para las personas con lesiones causadas por el terremoto y también otras personas que tenían enfermedades de mucho tiempo que antes no tenían ninguna fuente de tratamiento. Dentro de la Clínica Emmanuel, los médicos y las enfermeras siempre están ocupados atendiendo las necesidades de los pacientes. Miembros del equipo médico atienden a más pacientes proveyéndolos del tratamiento y cuidado que necesitan. Otro de los casos cada vez más frecuentes tratados en la clínica son las mujeres embarazadas en labor de parto. A su llegada a la clínica son inmediatamente llevadas a la sala de parto donde pueden dar a luz de una manera salva y segura con la asistencia de parteras profesionales. Este bebé recién nacido es limpiado y envuelto en mantas nuevas. Cientos de bebés han nacido de forma segura desde el inicio de la Clínica Emmanuel. Otro día amanece y otra mujer embarazada llega a la Clínica Emmanuel. Después del parto, el bebé nace de forma segura. Este es el sábado para las clínicas de cuidado para madres en la Clínica Emmanuel. Se consideró necesario contar con este tiempo especial para estos pacientes, ya que necesitan educación sobre cómo cuidar adecuadamente de ellas, de sus recién nacidos y de los niños. El equipo de Emmanuel TV salió a 15 minutos en auto a un orfanato local que está ayudando en Arcaye. A medida que llegan, podemos ver en la parte trasera las grandes y verdes tiendas de campaña que el equipo dio en su última visita al orfanato. El equipo descarga los útiles escolares que han llevado consigo para los niños esta vez. Cada niño recibe con alegría un juego escolar que incluye una pizarra, bolígrafos, lápices, papel y otras cosas que necesitan para ayudar su educación. Al pastor a cargo del orfanato también se le presentan regalos para ayudar a los niños. El equipo de Emmanuel TV les entrega un libro a cada niño.
Pasan tiempo con los niños en su salón de clase. La clase se acabó para la mayoría de los niños que siguen al equipo de Manuel TV a un juego de fútbol. El equipo pasa tiempo con los huérfanos. Ellos aprecian la oportunidad de olvidarse de sus problemas y simplemente se divierten. Es hora de un refrigerio después del partido. Emmanuel TV, socorro para el terremoto de Haití. Este es uno de los almacenes de la Organización de las Naciones Unidas, donde diversos suministros están seguramente guardados antes de que sean distribuidos a los que están sufriendo. Estas tiendas son donadas por la organización Shelter Box, que son dadas por la clínica Emmanuel a personas de todo Arcalle sin refugio o alojamiento. El equipo descarga rápidamente las tiendas en 2 camionetas y se dirige hacia el campamento de refugiados. La presencia de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas es para animar a otros que quieren venir a Haití, como médicos, enfermeras y otros especialistas, diciéndoles que hay seguridad, tanto en la tierra como en el aire. En el campamento de refugiados de Bon Report, una inspección más cercana revela cuán grave es la situación para aquellos que viven en el campamento. Los refugios aquí no ofrecen ninguna cobertura para el fuerte viento y la lluvia torrencial que pronto comenzará durante la temporada de lluvias en Haití. Este es un ejemplo típico de los campos que están formados alrededor de Haití, un recordatorio doloroso de la constante necesidad de ayuda. Trabajando mano a mano con la gente local, el equipo creó las tiendas de campaña de tamaño familiar. Posteriormente, las tiendas son igualmente distribuidas para los más necesitados en la comunidad, especialmente a los niños, huérfanos y a los más débiles y ancianos. Puedes ver el rostro de gozo de los que están en la tienda. Este es su nuevo hogar. Con mucha o ninguna educación en la salud e higiene, muchos haitianos viven en condiciones de extrema suciedad, lo que resulta en enfermedades continuas y mala salud. Como parte del programa de desarrollo de la comunidad de la Clínica Emmanuel, un equipo de limpieza fue establecido para asegurar un ambiente más higiénico y libre de enfermedad en Arcalle. El equipo de limpieza, en primer lugar, se puso a trabajar, barriendo las calles para recoger toda la suciedad. Ya hay una notable diferencia en el aspecto de la plaza del mercado. El equipo utiliza rastrillos y palas para mover los montones más pesados y basura en pilas para que la remuevan con las carretillas. El equipo no deja calle o pasillo sucio hasta que el mercado es completamente limpiado. Soy Cara reportando para Emmanuel TV en Arcalle, Haití. Estamos en el mercado, como puedes ver, cada jueves y domingo en la mañana. Estos son los días después del mercado. En miércoles y sábado ponen un mercado muy grande, pero ellos no lo limpian después de que termina. Así que lo que hemos hecho es poner un grupo de trabajadores que vendrán a limpiar un día después del mercado. Porque en la clínica Emmanuel estamos tratando a muchos pacientes que tienen infecciones, ronchas en la piel, debido a cosas como esta, donde la basura está en las calles, los
Así tú puedes descubrir quién eres. TV Joshua, en su estilo de vida de dar, ha establecido y fomentado el desarrollo de varias organizaciones sin fines de lucro en todo el mundo. Una de estas organizaciones estableció en Ghana Passion for Needy, una organización de beneficencia que ayuda en la provisión y la promoción de los programas de alimentación, la construcción de viviendas para los que no tienen hogar, ayuda para los niños de la calle, víctimas del VIH/SIDA seropositivo, huérfanos, viudas, viudos y a los que se encuentran indefensos. Somos el grupo Passion for Needy. Estamos aquí para dar un obsequio a la sala de niños, para los menos privilegiados. De parte del grupo fundado por el profeta TV Joshua, estamos aquí para hacer este obsequio. Uno de los principales compromisos de Passion for Needy es visitar los hospitales y brindarle ayuda esencial a los pacientes. Aquí, el equipo descarga una silla de ruedas como parte de los regalos que se presentará en la sala de niños de este hospital. El equipo de Passion for Needy entró a la sala y saludó a un niño que estaba gravemente enfermo y cuya madre no tenía suficiente dinero para pagar la cuenta del hospital. Una silla de ruedas y apoyo económico fueron provistos para él para que así él y su madre puedan salir del hospital juntos. Muchos pacientes de todas las edades y que sufren condiciones diferentes, que se ven incapaz de pagar su cuenta del hospital, son atendidos por Passion for Needy, pagando sus cuentas, lo que les permite regresar a sus hogares y completar su recuperación. La organización Passion for Needy está para ayudar al necesitado, al menos privilegiado, a los discapacitados, los viudos, las viudas, e incluso estudiantes, quienes sus padres no pueden pagar. Estoy agradecido al profeta TV Joshua y su organización. Al inicio de Passion for Needy, una gran suma de dinero fue proporcionada por TV Joshua para la compra de un tráiler de arroz. Miles de sacos de arroz se le dan a los menos privilegiados a través de Ghana. Físicamente discapacitados, más en otros. Ellos son huérfanos para que tú puedas ser su padre. Menos en nosotros. Ellos están solos para que tú puedas ser su compañero. Nuestro amor, nuestra fuerza, nuestro dinero. Ellos están en necesidad para que tú puedas ser su benefactor. Cada cosa buena que Dios te ha dado. Gastemos más en otros y menos en nosotros mismos. Ellos son físicamente discapacitados. 3 enormes trailers afuera de la sinagoga iglesia de todas las naciones están cargados hasta el tope con miles de sacos de arroz y se dirigen hacia los almacenes donde la descarga comenzará. TV Joshua y el equipo de Manuel TV comienzan a descargar los sacos de arroz que serán entregados a los miles físicamente discapacitados que han sido invitados a la reunión. Uno por uno, los sacos de arroz son descargados y son apilados en el almacén en miles. Estas máquinas de empacado profesional se utilizan para coser la parte superior de los sacos de arroz para sellarlas ajustadamente. Los sacos están formados listos para ser sellados y luego ser dados a los miles de físicamente discapacitados que van a asistir a la reunión. Muchos de ellos, debido a su condición física, no pueden encontrar trabajo y por lo tanto las necesidades diarias de la vida son difíciles de proveer. Este arroz contribuirá para hacer su vida más fácil. El reempacamiento es finalizado con éxito y puede ser trasladado a la iglesia, todo preparado para su distribución. El equipo de Manuel TV trae el arroz a la iglesia. Así como sacos de arroz, sillas de ruedas nuevas han sido adquiridas por Manuel TV para facilitar la movilidad de aquellos para los que cada día es una lucha sobrevivir. El día de la reunión con los físicamente discapacitados ha amanecido y uno a uno miles de físicamente discapacitados hombres y mujeres entran a la sinagoga iglesia de todas las naciones. Miles de personas están invitadas y vienen en sillas de ruedas y muletas a consecuencia de las diferentes discapacidades y desventajas de las que sufren. Dentro de la reunión, comida caliente es preparada y servida por el equipo de Manuel TV. Como cristianos, se nos instruye a gastar más en los demás y menos en nosotros mismos. Esta es la única manera que podemos cometer más fe y amor en la sociedad de la que formamos parte.
En la luz de esto, TV Josh organiza reuniones periódicas en la sinagoga e iglesia de todas las naciones para atender las necesidades de las personas con discapacidades físicas de todo el país. Para esta reunión en particular para personas con discapacidades, 12.750.000 naira se gastaron en 3 tráilers de arroz. 10 millones se gastaron en transporte y alimentación. 8 millones de naira se gastaron en sillas de ruedas y otros regalos especiales. El monto total invertido en esta reunión fue de 30.750.000 nairas, equivalentes a $261.000. Entre los cientos de personas que recibieron ayuda financiera están estos 5 atletas con discapacidades físicas que han sido invitados para competir en un torneo en España. Aquí están 700.000 nairas. Mi nombre es Ezequiel Ayodeji. Soy viudo. Soy miembro de la iglesia Blood of Divine Church. Tengo 3 hijos. El 5 de junio, mi esposa murió. Una semana después de eso, mi tienda donde vendía partes eléctricas se quemó. Sacaron a mis
Emanuel, muchas gracias. Personas físicamente discapacitadas beneficiadas del programa de becas de la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Mi nombre es Salami Lukman Abolaringua, graduado de Derecho. Mi vida estaba caracterizada por promesa y fracaso. Casi pierdo esperanza y dejo la escuela antes de que fuera afortunado y privilegiado de conocer al hombre de Dios, el profeta T.B. Joshua. Desde entonces, él se encargó de mis gastos académicos. Hice segunda clase superior. Esto es 2.1 de la Universidad de Lagos. Mi nombre es Adam Surayubin Abiodun, anteriormente estudiante de la Universidad Adekunle Ayesen en Akuko. Antes de que conociera al pastor T.B. Joshua, estaba enfrentando problemas financieros y también problemas de movilidad. Entonces, no era fácil para mí ir a clase porque gateaba, pero cuando conocí al profeta T.B. Joshua, expliqué todo. Mi problema financiero y problemas de movilidad.